Hay algo que muy pocas personas se atreven a decir en voz alta. Muchas veces no sigues sufriendo por todo lo que esa persona te hizo. Sigues sufriendo por lo que todavía imaginas que algún día podría llegar a ser. Porque una parte de ti sigue esperando ese momento que nunca ocurrió. Ese mensaje donde finalmente reconoce el daño que te causó. Esa llamada donde pide perdón de verdad. Ese abrazo donde por fin parece la persona de la que alguna vez te enamoraste. Y mientras esa posibilidad siga viva, también seguirá viva una parte de tu dolor. Lo entiendo. Porque cuando alguien nos hiere profundamente, nuestro corazón intenta encontrar una explicación que haga soportable lo que ocurrió. Y pensamos, quizá estaba pasando por un mal momento. Tal vez tenía miedo. A lo mejor nadie le enseñó a amar. Y poco a poco empezamos a construir una historia donde todo tendría sentido. Si esa persona algún día decidiera cambiar. El problema es que esa esperanza puede convertirse en una prisión mucho más silenciosa que la propia relación. Porque aunque esa persona ya no esté contigo, sigue ocupando un espacio dentro de tus decisiones, dentro de tus recuerdos y muchas veces dentro de tus noches. Tal vez por eso resulta tan difícil cerrar esa etapa. No porque todavía quieras volver, sino porque todavía existe una pregunta que no deja de perseguirte. ¿Y si algún día cambia y yo me equivoco al irme? Esa sola pregunta ha mantenido atrapadas a miles de personas durante años. No porque sean débiles, no porque les guste sufrir, sino porque nadie les explicó una verdad que duele aceptar. A veces, esperar que alguien cambie también puede convertirse en una forma de no aceptar que la relación terminó hace mucho tiempo. Y comprender esa diferencia es el primer paso para recuperar tu paz que quizás llevas demasiado tiempo posponiendo. Lo que voy a decirte ahora puede resultar incómodo, porque durante mucho tiempo nos enseñaron que el amor puede cambiar a las personas, que si tienes suficiente paciencia, si comprendes sus heridas, si permaneces a su lado cuando nadie más lo hace, algún día despertará esa versión buena que viste al principio. Pero precisamente ahí es donde muchas personas quedan atrapadas. Confunden momentos con cambios. Porque un narcisista puede comportarse de una manera diferente durante un tiempo. Puede ser atento. Puede mostrarse vulnerable. Puede prometer que todo será distinto. Incluso puede parecer sinceramente arrepentido. Y eso hace que la esperanza vuelva a respirar. Y piensas, ahora sí entendió. Esta vez lo dice de verdad. Quizá todo el dolor finalmente sirvió para algo. Pero existe una diferencia enorme entre modificar un comportamiento y transformar la forma en que una persona entiende las relaciones. Un cambio verdadero no aparece solamente cuando existe el miedo a perderte.
Aparece cuando existe la capacidad de reconocer el daño causado, asumir la responsabilidad y sostener esa transformación, incluso cuando ya no obtiene ningún beneficio por hacerlo. Y ahí es donde suele romperse la ilusión, porque muchas personas esperan que el tiempo cambie a un narcisista, cuando el tiempo por sí solo no cambia a nadie. El tiempo únicamente hace más fuertes los patrones que una persona nunca decidió enfrentar. Por eso algunas personas pasan 10, 15 o 20 años repitiendo exactamente las mismas conductas con parejas diferentes. No porque no hayan tenido oportunidades de cambiar, sino porque nunca sintieron la necesidad de hacerlo. Y entender esto duele. Duele porque destruye la fantasía de que todo dependía de esperar un poco más, de amar un poco mejor, de tener más paciencia. Pero también libera, porque cuando comprendes que el cambio nunca estuvo en tus manos, dejas de cargar una responsabilidad que jamás te perteneció. Y quizás esa sea una de las verdades más difíciles de aceptar. No fuiste tú quien no supo salvar la relación. Simplemente estabas intentando cambiar a alguien que nunca creyó que necesitaba cambiar. Llegados a este punto, es posible que estés esperando una respuesta muy sencilla. Para un narcisista, la culpa no es un motor de cambio. La culpa es una amenaza de destrucción. Por eso su cerebro reescribe la realidad para convencerse de que tú eres el problema. Esto le quita a la víctima cualquier ilusión de que podría haberlos hecho entrar en razón. Quizá pienses que un narcisista no cambia porque no quiere, pero la realidad suele ser mucho más compleja. El verdadero problema no es únicamente la falta de voluntad, es que para cambiar, una persona primero necesita reconocer que existe un problema dentro de ella. Y ahí aparece la mayor diferencia. Cuando alguien emocionalmente sano hiere a otra persona, puede sentir culpa. La culpa duele, incomoda, obliga a mirar hacia adentro. Y muchas veces es precisamente esa incomodidad la que impulsa el cambio. Pero un narcisista suele vivir esa experiencia de una forma completamente distinta. Aceptar que hizo daño significaría aceptar una imagen de sí mismo que no soporta. Por eso, en lugar de preguntarse ¿qué hice?, termina preguntándose ¿por qué reaccionó así? Y poco a poco, la responsabilidad cambia de lugar. Ya no habla de sus decisiones, habla de sus defectos, de tu sensibilidad, de tus errores, de todo aquello que le permita seguir creyendo que él no es el problema. No porque necesariamente esté mintiendo de forma consciente, sino porque proteger esa imagen de perfección se convierte en una necesidad constante. Y mientras una persona siga convencida de que los demás siempre tienen la culpa y no él, ¿qué motivo tendría para cambiar? Después de todo, si el problema siempre está afuera, la solución nunca tendrá que buscarla dentro de sí mismo.
Esa es la razón por la que tantas promesas terminan desapareciendo. No porque no recuerda lo que prometió, sino porque con el paso de los días vuelve a convencerse de que tú exageraste, que entendiste mal, que reaccionaste de forma desproporcionada. Y cuando alguien consigue justificar constantemente su propia conducta, el cambio deja de ser una necesidad. Se convierte únicamente en una actuación temporal para recuperar aquello que estaba perdiendo. Por eso muchas personas sienten que convivieron con dos personas diferentes. Una que parecía capaz de amar profundamente y otra que parecía incapaz de reconocer el dolor que causaba. Pero no eran dos personas, son la misma. Son el mismo mecanismo intentando conservar el control. Y comprender esto puede resultar devastador, porque significa aceptar que el amor, la paciencia o el sacrificio nunca fueron suficientes para producir un cambio que solamente podía comenzar cuando esa persona decidiera enfrentarse a sí misma. Y esa decisión nunca pudo tomarla nadie por él. Para un narcisista, la culpa no es un motor de cambio, es una amenaza de destrucción. Por eso su cerebro reescribe la realidad para convencerse de que tú eres el problema. Esto le quita a la víctima cualquier ilusión de que podría haberlos hecho entrar en razón. Quizás, después de escuchar todo esto, aparezca una pregunta muy difícil dentro de ti. Si realmente nunca iba a cambiar, entonces, ¿por qué seguí esperando durante tanto tiempo? La respuesta no habla de ingenuidad, habla de algo mucho más humano. Porque todos necesitamos creer que las personas que amamos son capaces de crecer. Necesitamos pensar que el dolor tuvo un propósito, que las lágrimas sirvieron para algo, que todas las oportunidades que dimos no fueron en vano. Aceptar que alguien nunca iba a cambiar significa aceptar algo que muy pocas personas quieren mirar de frente, que el futuro que imaginabas con esa persona solo existía dentro de tu esperanza. Y despedirse de una esperanza muchas veces duele más que despedirse de una persona. Por eso hay personas que logran terminar una relación, pero siguen emocionalmente atrapadas durante años. No porque todavía quieran volver, sino porque todavía siguen esperando una versión de esa persona que nunca llegó a existir. Y esa espera consume una cantidad enorme de energía. Cada vez que revisas si cambió, cada vez que alguien te dice que ahora es diferente, cada vez que imaginas cómo habría sido la relación si hubiera reaccionado de otra manera, sin darte cuenta, sigues construyendo tu paz alrededor de una posibilidad. Pero la paz nunca puede depender de algo que no controlas. La paz comienza el día que entiendes que dejar de esperar no significa dejar de amar. Significa dejar de entregar tu tranquilidad a una decisión que nunca estuvo en tus manos. Y quizá esa sea una de las formas más profundas del amor propio. No convencer a alguien de cambiar, sino aceptar que tú ya no necesitas seguir esperando para empezar a vivir.
porque mientras esperabas que esa persona despertara, eras tú quien seguía posponiendo su propia vida. Y comprender eso puede doler, pero también puede convertirse en el momento exacto en que empiezas a recuperar una libertad que llevabas demasiado tiempo entregando. Y quizá esta noche no cambie la forma en la que esa persona vive, pero puede cambiar la forma en la que tú decides mirar todo lo que ocurrió. Y esta diferencia es mucho más importante de lo que parece, porque durante demasiado tiempo creíste que tu paz dependía de que alguien comprendiera el daño que te hizo, de que algún día reconociera sus errores, de que finalmente cambiara. Pero hoy sabes algo diferente. La tranquilidad nunca llega el día en que esa persona cambie. Llegará el día que dejes de necesitar que cambie para poder seguir adelante. Eso no significa justificar lo que hizo. Tampoco significa olvidar, y mucho menos dejar de sentir. Significa aceptar una verdad que duele, pero también libera. Hay personas que solo pueden llegar hasta donde ellas mismas están dispuestas a mirar dentro de sí. Y si alguien nunca quiso enfrentarse a sus propias heridas, tú no puedes hacerlo por él. Durante mucho tiempo cargaste una responsabilidad que nunca fue tuya. Intentaste explicar, intentaste comprender, intentaste amar de una manera que pudiera reparar lo que esa persona nunca quiso reparar. Pero el amor nunca tuvo el poder de cambiar a quien no deseaba cambiar. Y reconocer eso no habla de un fracaso. Habla del momento en que empiezas a dejar de pelear una batalla que no depende de ti. Quizá mañana todavía aparezcan recuerdos. Tal vez aún existan noches donde una parte de ti vuelva a preguntarse qué habría pasado si las cosas hubieran sido diferentes. Esto también forma parte del proceso, pero ahora existe una diferencia. Ya no necesitas responder a esa pregunta para seguir viviendo, porque entendiste que algunas historias no terminan cuando la otra persona cambia. Terminan cuando tú dejas de esperar que esa persona evolucione. Y quiero despedirme dejándote una idea que ojalá permanezca contigo mucho después de que este audio termine. No todas las personas llegan a nuestra vida para quedarse. Algunas llegan para enseñarnos el momento exacto en el que debemos empezar a elegirnos a nosotros mismos. Gracias por regalarme estos minutos de tu noche. Espero que cuando cierres los ojos puedas hacerlo con un poco menos de culpa y con un poco más de paz, porque hay una verdad que nadie puede quitarte. La paz comienza el día que dejas de esperar el cambio de quien nunca quiso cambiar. Por ahora, descansa y recuerda, no puedes cambiar el corazón de otra persona, pero siempre puedes proteger el tuyo. Y te digo algo, vas a estar bien. Buenas noches.